Bueno, para hablar hoy del tema que vamos a ver, tomé un presidente muy antiguo de Estados Unidos, así que bueno, vamos a ver si continúo o no. Lo tomé por tomar, no por otra cosa. Bueno, para seguir en el tema que estábamos, el tema que tenemos que ver ahora es el de totalitarismos. Pero antes de ver qué pasa con los totalitarismos, vamos a ver por qué Estados Unidos no cae en esto. Esto es sencillo, para que lo entiendan un poquito. Aparece en Estados Unidos luego de la crisis del 30 lo que se conoce como el New Deal, el nuevo trato. Un programa de política económica puesto en práctica desde 1933 hasta 1938 por el presidente Franklin Delano Roosevelt, con el fin de sacar a su país de la situación de depresión o crisis económica en la que estaba sumido desde la crisis del 29 que se dio justamente en Wall Street, como estuvimos viendo la clase pasada. A ver, el New Deal abordó los siguientes problemas para que lo entiendan. Uno es el financiero. Se potenció un mayor control del Estado sobre los bancos, que esta es la ley de los bancos de 1933, y se exigió un aumento de sus reservas a fin de garantizar su solvencia. Se estimuló la concesión de créditos destinados a la inversión empresarial y se promulgó además la ley de obligaciones federales con el fin de proteger a los inversores de posibles fraudes. El dólar fue devaluado un 41% frente a otras monedas extranjeras para facilitar la exportación de los productos americanos. En el aspecto industrial salió la Ley de Recuperación de la Industria Nacional. No se jugaron mucho con el nombre. Repito, Ley de Recuperación de la Industria Nacional. Potenció las subvenciones a la industria con el objetivo de estimular su recuperación. Se pusieron en funcionamiento gigantescos proyectos de obras públicas, carreteras, pantanos, etc., a través de la Public Works Administration, la WPA, si quieren abreviar. Este organismo colaboró con la Tennessee Valley Authority, destinada a la colonización e industrialización del Valle del Río Tennessee, que es una iniciativa de una serie de empresas públicas por medio de las cuales se construyen embalses, centrales hidroeléctricas y se reforestaron extensas áreas. Esta actividad dio empleo a más de 3 millones de trabajadores. En el ámbito agrícola, a través de la ley de la agricultura de ajuste, así si no la van a conocer como la AAA de 1933, se buscó la recuperación del campo, siendo objetivo primordial la disminución de la producción, ya que la sobreproducción que se arrastraba desde la década de los 20 había hundido los precios y los beneficios de los agricultores. Esto es un poco lo que estábamos viendo en la clase pasada. Esa reducción se consiguió a cambio de una indemnización recibida por los agricultores. El resultado que se obtuvo fue la disminución de las cosechas, el resultado que se obtuvo de la disminución de las cosechas fue la subida de los precios. En 3 años se consiguieron duplicar las rentas agrarias. En lo social pasó lo siguiente. En lo laboral, por medio de la National Labor Relations, o sea, la ley de relación laboral, se regularon las relaciones entre patronos y obreros, reglamentando un salario mínimo y la jornada de horario máxima. Con la disminución del paro, la fijación del salario mínimo y la tendencia al alza de los sueldos, se creó una masa de asalariados con cierto poder adquisitivo que multiplicó la demanda en unos momentos en que la producción estaba muy necesitada de estímulos. Y en lo asistencial se impulsó una legislación destinada a corregir las desigualdades sociales más flagrantes del capitalismo. Mediante la Social Security Act, o sea, la Ley de Seguridad Social, se creó el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones. El balance final del New Deal, si bien los propósitos del presidente Roosevelt de romper la tendencia recesiva se cumplieron, el balance de su plan no agota la totalidad de los objetivos marcados.
si bien soluciona del todo, no cumple con la totalidad. O sea, dale como una solución principal para que lo entiendan. Una es, el aumento de las inversiones públicas fue extraordinario, pero no fue tan elevado en la iniciativa privada. Repito, el aumento de las inversiones públicas fue extraordinario, pero no fue tan elevado en la iniciativa privada. El paro continuó siguiendo elevado. En 1937 afectaba a más de 7 millones de ciudadanos. O sea que había casi 7 millones de personas que estaban desempleadas y que había paro de la industria. Alimentó las suspicacias de determinados sectores económicos y políticos conservadores que veían en el New Deal un aspecto excesivamente socializador, que atentaba contra la tradición americana de la libre empresa. En este sentido, algunas de las principales medidas que produjo Roosevelt, como la Ley de Agricultura, fueron anuladas por el Tribunal Supremo. Con todo, el New Deal palió los efectos de la depresión, recuperó parte del empleo y creó un ambiente de optimismo, inexistente desde el crack del 29. Roosevelt, su impulsor, obtuvo la reelección a la presidencia en varias ocasiones. Y tenemos que recordar que la actividad se recupera del total cuando el país entra en la Segunda Guerra Mundial. Porque ahí otra vez obliga a poner todas las industrias a su máxima producción. Bueno, con esto la primera parte, para entender un poco de por qué Estados Unidos no cae en lo que conocemos como los totalitarismos. Porque se tomaron estas medidas y las tomó Roosevelt. ¿Estamos? Bueno, ahora seguimos. Vamos a definir lo que es el totalitarismo. Ahora soy un prestigioso periodista, pónganle. Bueno, a ver, para poder definir el totalitarismo tenemos que decir: es un régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del Estado. ¿Estamos? A ver, una de las características de los regímenes totalitarios es que el poder se encarna en un único partido político que absorbe todas las instituciones del Estado. Estos partidos, además, suelen contar con una figura excluyente que ejerce la autoridad de manera jerárquica. Los gobiernos totalitarios buscan sumar el apoyo de las masas para aparecer como fruto de la voluntad popular. Al volverse masivos, persiguen a los opositores bajo el argumento de defender la voluntad y los intereses del pueblo. Para lograr el apoyo de la gente, apelan a la propaganda y a explotar las facetas carismáticas del líder. Distintas dictaduras a lo largo de la historia fueron calificadas como totalitarias. Figuras como Mussolini o Hitler recibieron el calificativo de líderes totalitarios. A ver, esto demuestra que la vía de acceso al poder puede ser democrática, pese a que el gobierno, una vez en ejercicio, se revele como totalitario. Un líder puede ser elegido por el voto de la población y luego abolir, sacar las instituciones y ejercer el poder de manera totalitaria. Así, el totalitarismo crece en todas las ramas del Estado y de la participación política, anulando a las oposiciones y a cualquier forma que se diferencie de la ideología central. Para esta estructura política, los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pasan a estar bajo las manos de una única persona o de una cúpula reducida de personas que actúan con intereses autoritarios comunes. Una de las estrategias más utilizadas por este tipo de gobierno es la abolición de la libertad privada y la monopolización de los medios de comunicación y difusión. Esto deriva en el aprovechamiento de estos mecanismos para difundir su ideología, sin importar las consecuencias que esto pueda tener sobre el público. Así supone el límite o anulación de muchas de las libertades políticas y sociales, características de un Estado de democracia, tales como participar en las elecciones libres, circular libremente, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etc.
Además, el totalitarismo funciona especialmente a partir del desarrollo de una máquina ideológica que, bajo un tipo de cultura o representaciones simbólicas únicas que deben ser consumidas por la fuerza, por los habitantes del territorio, a fin de impedir que posiciones opuestas o diferentes surjan en el seno de la comunidad. En definitiva, totalitarismo es un poder autoritario ejercido por una sola persona o varios dentro del mismo partido. Se anulan todos los derechos. ¿Estamos? Y tengan en cuenta estas características que yo les acabo de decir. ¿Bien? Bueno, continuando con esto. A ver, me estoy acercando un poco, así se escucha mejor. Y estoy tratando de enfocarme en la cámara un poco. A ver, vamos a continuar con el tema de los totalitarismos. Nosotros vamos a ver 4 totalitarismos. Uno es el de Italia, que es el fascismo. El de Alemania, que es el nazi. El de la Unión Soviética con Stalin, que es el comunismo. Y por último, el de Franco, el franquismo. A ver, yo lo que quiero que tengan en cuenta de todos estos muchachos es: de Italia, el fascismo de Mussolini, que se autoproclama como el Duce, es que llega mediante un golpe de Estado. Crea el Partido Nacional Fascista o Partido Fascista Nacional. Establece las leyes factísimas y establece un Estado corporativista o corporativismo. Después tenemos el alemán, que con Hitler es el Führer. Quiero que tengan en cuenta cómo llega al poder Hitler, que es a través de elecciones. Después van a estar, lo que quiero que hagan hincapié es la ley habilitante, las leyes de Nuremberg, la noche de los cristales rotos y la noche de los cuchillos largos. ¿Estamos? Y cómo maneja la economía Hitler. Después, de la Unión Soviética, lo que quiero que tengan en cuenta de la Unión Soviética básicamente es cómo le dicen a Stalin, que Stalin le dicen el hombre de hierro o Kova, que era un apodo que tenía de chico. Los planes quinquenales, que los planes quinquenales están relacionados a la economía de la Unión Soviética, quiero que vean cómo son esos planes quinquenales. Y el terror rojo es la purga que hace Stalin dentro de la Unión Soviética. Y de Franco, o sea, el franquismo, que le decían el caudillo, básicamente quiero que vean cómo llega al poder, que es a través de la guerra civil, o sea, de todo el bardo que hay en España. Y básicamente un poco de lo que hace Franco cuando instaura su dictadura. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, les dejo otro fragmento de video, o sea, dentro del video les pongo un video, y quiero que tomen parte, como venimos haciendo, de los conceptos. O sea, de todo lo que ya vieron, tomaron nota. Bueno, ahora de lo que ven, toman otra nota, haciendo hincapié en lo que yo les dije. Y lo completan con la lectura del capítulo del libro. Y yo, aparte, les dejo un archivo Word con los principales conceptos de esto también, ¿vale? Así los pueden ir relacionando, que es la idea de esto. ¿Estamos? O sea, para que lo tengan en cuenta, se los estoy dando todo resumido y lo puedan entender. Entonces, vienen el otro día, o sea, a la clase del miércoles con los principales conceptos, como venimos haciendo, los charlamos 10-15 minutos y pasamos a hacer la actividad que está relacionada. Y todo esto también va a desembocar en Semana del Oro, que después les voy a explicar lo de Semana del Oro. Les voy a mandar un archivo también, o ya el miércoles lo hablamos bien, pero seguramente ya les mando un archivo, así ya se van organizando. Estamos, bueno, los dejo con la otra parte del video. Y hacen todo esto que yo les acabo de decir. Y tengan en cuenta estos datos que yo les fui tirando. Más el archivo Word, que les voy a dejar también en plataforma. Recuerden, esto lo van a encontrar carpeta escuela. Perdón, carpeta casa. Carpeta casa. Y lo otro, la guía, en carpeta escuela. Estamos, yo igual les voy a mandar un mensaje también para que lo puedan entender. ¿Listo? Vean esto y a trabajar.
¿Cuáles fueron las características de la etapa de Stalin? Su dictadura duró desde 1927 hasta 1953 y comenzó con la muerte de Lenin en 1924. Su fallecimiento provocó una serie de enfrentamientos entre Trotsky y Stalin, los cuales finalmente venció Stalin. Tras su victoria, en 1927 inició una nueva etapa en la URSS o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero ¿cuáles son las características que hacen que esta etapa sea distinta al resto? Pues bien, lo primero que hace Stalin es implantar un sistema político totalitario en 1929. ¿Pero cómo era este sistema? En su sistema, lo que hizo Stalin fue acaparar todos los poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además de esto, implantó una dictadura, que se dice que era de carácter personal porque tenía unas características propias. En su dictadura lo que hizo fue promover el culto a Stalin mediante la difusión de propaganda con la imagen de él como líder del pueblo. Además de esto, implantó un régimen de terror político y social. Realizaban purgas donde acababan con la vida de las personas opuestas a la revolución. Otra de las características de la dictadura fue la prohibición de la propiedad privada. Además de un sistema político totalitario, hubo una economía planificada. En esta economía planificada se realizaban planes quinquenales donde creaban unas expectativas económicas de cada 5 años. Si estas se cumplían, servían para mejorar la industrialización y la situación económica. Además, hubo colectivización de la tierra. En esto los campesinos debían entregar las tierras al Estado. El Estado las unía en kolkhoz o sovkhoz. El Estado, aparte de quedarse con las tierras de los campesinos, se quedaron con la banca y con los servicios. Todo esto hizo que la política transformase a la URSS y la convirtiese en una gran potencia industrial. Por otro lado, la agricultura se vio perjudicada. La dictadura de Stalin finaliza en 1953 con su fallecimiento, y la etapa posterior se va a basar en tratar de mantener la herencia de la época stalinista.